Continuando con la serie de conferencias Experiencia Docet, la experiencia enseña, nos encontramos el día de hoy en los ambientes del Teatro Gran Mariscal Sucre, perteneciente a la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, de la ciudad de Sucre, Bolivia. Inicialmente agradecer al Departamento de Cultura de nuestra universidad por permitirnos realizar esta entrevista en este hermoso escenario y sobre todo dar la bienvenida al profesor Freddy Reyes, quien viene desde la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá, Colombia. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un placer estar acá con ustedes en esta hermosa ciudad colonial, una arquitectura que vale la pena visitar para cualquier turista. Bueno, gracias, profesor. Nos sentimos halagados. ¿Cuál es su experiencia con escribir libros? ¿Cuántos libros ha escrito? ¿Y cómo lidia con esto? ¿Encuentra una satisfacción usted cuando ve sus libros copiados? Bueno, escribir los libros es una verdadera hazaña y es muy complejo porque se gasta demasiado tiempo. Lo que se puede condensar en los libros son unas herramientas que van a servir para nuestros alumnos como elemento de consulta y que en permanencia ellos pueden decir, mire, este es el libro de mi profesor. Algunos los critican, a otros los alaban, eso sí hay para todos los gustos, que hay libros mejores, que el señor de los Estados Unidos tiene un concepto mejor que el suyo, otros dicen que no, que es mejor la escuela suya porque es europea. Entonces esto es motivante, que se genera ese tema de discusión y que lo está animando a usted a estar actualizado. Entonces es un legado que estamos dejando para los estudiantes. En cuanto a la piratería, que es un tema complejo, hay de los libros míos, pero en otro formato, digamos como tamaño oficio, y el libro no existe sino una versión que es por ahí la mitad de un tamaño carta. Entonces me ha sorprendido eso. En Colombia, afortunadamente, está muy regulado, editan libros en versiones económicas y la cultura da para que la gente los adquiera si los precios no son exageradamente altos. Dejando ya el tema de los libros, hablemos de los estudiantes. En una vasta carrera enseñando, no solo en su país, sino en países como el nuestro, el motivo por el cual hoy se encuentra en este teatro, el Teatro Gran Mariscal, perteneciente a nuestra universidad. Quisiéramos saber qué admira usted de un estudiante suyo, qué es lo que le llama la atención para que usted considere que tiene un valor diferente al resto. Bueno, hay que ver las generaciones de los estudiantes. Tal vez hasta hace unos 10 años había una gran motivación de estos jóvenes por exprimir el máximo de lo que le podía aportar su profesor. Ahora, particularmente en las generaciones más jóvenes, los que se llaman los millennials, hay una dificultad porque ellos es difícil tener la concentración en la clase por el tema de las redes sociales. Entonces, finalmente, la preocupación es que uno ya no sabe qué hacer para que ellos se motiven, porque ya es una ley de menor esfuerzo, de no querer concentrarse tanto en las cosas, sino lo más fácil que sea posible para ellos obtener sus exámenes. Entonces esa es una problemática que estamos sufriendo y realmente ya también la diferencia en años puede llegar a ser un aspecto complicado. Aspecto que no tenemos con los estudiantes de posgrado, porque los estudiantes de posgrado ya no dependen de sus padres, sino que ellos están produciendo su dinero para pagarse los estudios. En un país como Colombia, los estudios de posgrado son bien costosos y ellos pues tienen que trabajar y aprovechar al máximo su paso por la universidad. Entonces ellos sí ya están más concentrados
en los estudios, y también hay algo bastante positivo de que traen experiencia porque como trabajan en empresas, en construcciones, en diseños, en consultorías, enriquecen más la clase. Los estudiantes en general, usted los ha diferenciado claramente entre los estudiantes de pregrado y los estudiantes de posgrado. En su opinión, el estudiante de posgrado, para inscribirse a un programa y realizar esta experiencia, ¿usted qué cree? ¿Que debe, antes de inscribirse al programa de posgrado, adquirir experiencia profesional de 1 o 2 años? ¿O más bien es mejor, en el aprovechamiento, el pasar directamente del pregrado al posgrado? ¿Cuál es su experiencia en los programas que usted maneja? Correcto. Bueno, nosotros en Colombia tenemos especializaciones. Las especializaciones es llevar al perfeccionamiento de unas técnicas del día a día, sin entrar tanto en las formulaciones de alta complejidad matemática. Para este tipo de programas es deseable que ellos tengan experiencia, porque también nos dan a nosotros una visión de lo que se está haciendo realmente en la industria y nos retroalimenta las clases. He tenido la oportunidad de tener estudiantes en especialización que aún me superan en edad, pero un conocimiento adquirido de 30, a veces hasta 40 años en la vida práctica, es muy retador porque ellos han aportado lo que se hacía hace 20, 30 años y lo que se está haciendo ahora, y esa discusión y a veces ese impacto también de que dicen, bueno, toda la vida se ha hecho bajo unas técnicas y no se requieren estas nuevas por esto o lo otro. Algunos sí asimilan mucho más la parte más moderna. Un caso muy simple, pues para que todo el mundo pueda entenderlo de una manera fácil, ¿sí? En la parte de los pavimentos, el famoso CBR, así hemos diseñado siempre las vías contra los módulos resilientes. Entonces hay esa retricencia de los más mayores. El muchacho más joven, el que está terminando un pregrado y a veces que está los coterminales, es decir, que pueden en su pregrado estar tomando asignaturas de la maestría, eso sí es recomendable que lo hagan lo más pronto posible y no requieren básicamente experiencia profesional, porque estando así muy jovencitos que vienen estudiando, asimilan las asignaturas de fundamentación matemática más fácil. Este evento está organizado principalmente por nuestros estudiantes, que son los estudiantes de la Sociedad Científica de la carrera de Ingeniería Civil de nuestra universidad. Ellos están aquí con nosotros y desearían también conocer su experiencia con algunas preguntas. Por favor, le voy a pedir que demos la palabra a algunos de ellos para conocer sus inquietudes. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, doctor, nos comentaba mucho de su experiencia docente y también de experiencia laboral y de las tecnologías que se está aplicando en Europa. Mi pregunta es, para un estudiante de pregrado, ¿cómo usted aconsejaría que nos preparemos, quizá invirtiendo más en experiencia laboral o quizá actualizándonos en tecnologías, en softwares quizá, o invertir más en la lectura, ¿no?, de diferentes libros que tendrían que estar actualizados? Bueno, es un contexto que necesita de todo, pero también jóvenes no olviden los idiomas. Hay muchas oportunidades, muchas becas del primer mundo que se pierden porque no se consigue los muchachos que hablen, por ejemplo, el francés o el alemán, básicamente en Europa. Acá para los Estados Unidos, que también es otra escuela muy fuerte de formación en ingeniería, se requiere el inglés. Entonces, teniendo los idiomas y siendo
un estudiante más o menos sobresaliente puede obtener esas becas. En los países de Latinoamérica la formación es muy costosa y no se tienen muchas veces los recursos. Las becas de gobierno de las mismas universidades son muy pequeñas. Hay que tratar de buscar esas oportunidades de afuera. Y sí, la generación de ustedes es más digital. La generación de ustedes nació con él. Ya estaba el computador y ya estaba bastante avanzado. Sí, tienen que utilizar. Buenas tardes, doctor. Gracias por su visita. Tenía una pregunta. Si bien usted ha hecho maestría y doctorado en Europa y ha estudiado varias tecnologías, ¿cómo ha aplicado eso en un país latino como Colombia, ¿no? ¿Cómo ha podido aplicar todas las tecnologías o si se ha aplicado, ¿no? A veces es complicado, ¿sí? Los países son reticentes al cambio, eso no es de un día para otro. Y son escuelas que nos han costado más de 20 años de estar insistiendo. El aporte desde la academia, que es lo que nosotros podemos llegar a hacer, es contribuir a hacer unas especificaciones, unas normativas, demostrar en los laboratorios un mejor funcionamiento de esas nuevas técnicas que antes no se tenían, pero al principio fue una lucha de titanes para hacer cambiar la función pública. Y volviendo nuevamente al tema de los pavimentos, el ejemplo sencillo del CBR, esa transición hacia los módulos resilientes gastó más de 10 años. Ahorita ya hablar de un CBR en Colombia, dicen, sí, pero es que eso ya está pasado de moda, nosotros queremos más bien hacer módulos resilientes. O sea, sí se ha logrado en un periodo considerable dar un aporte y se ha contribuido a que los ingenieros vayan cambiando en este y muchos aspectos más. Sí, señora. Usted tuviera que dar un consejo a su yo de que estaba dentro de la universidad, ¿cuál sería? Para mí mismo. Exacto. Obviamente cuando uno es un joven estudiante, pues no aprovecha debidamente a sus profesores. A veces yo me alegraba, uy no llegó el profesor, apliquémosle la ley del cuarto de hora, pasaron los 15 minutos y todo el combo de amigos, no, el profe no llegó, nos vamos, ¿sí? Y felices nosotros porque no había venido el profesor. Ya después, con el tiempo uno se da cuenta, uy, lástima no haber aprovechado estos profesores, lástima no haber esperado de pronto un poquito más, porque seguramente el Señor no vino, no porque no quisiera, sino porque tuvo una dificultad con el transporte, no consiguió dónde parquear y eso. Entonces, tal vez uno lo que debe es tratar como estudiante de pegársele a los buenos profesores, a estar pidiendo los consejos y aprovechar la universidad no solamente en el aspecto técnico de su carrera, sino en un aspecto más interpersonal, en un aspecto mucho más integral, particularmente de la Universidad Javeriana, por ser regentada por los padres jesuitas. Allá se presta mucho para el desarrollo integral de los muchachos. Otra cosa que yo desaproveché el tiempo, que ahorita se me hace que digo, uy, yo hubiera aprovechado mucho más eso. El dominio de idiomas. Hablo el español, hablo el francés adecuadamente, un poco regular el inglés, pero deseché esa posibilidad estando en Europa de haber aprendido, no sé, así como el doctor que aprendió italiano, otros que aprenden el alemán. Entonces, unos 3-4 idiomas bien dominados
es un plus muy valioso para un profesional de la carrera que sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Han sido minutos muy entretenidos y motivantes. Quiero agradecerle a nombre de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier, y en especial debido a que usted, como lo había mencionado, viene de una universidad también pontificia javeriana, su presencia el día de hoy con nosotros aquí en Sucre. Gracias por su tiempo, no solo por estas horas, sino por su visita a nuestro país. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Juan Carlos, por su amable invitación.